Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Josué. Desde que iniciamos este proyecto de estudiar cada uno de los libros que conforman la Biblia, hemos comentado que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió para nuestra enseñanza, y que la nación de Israel nos representa a todos nosotros. También aprendimos, en los libros que ya estudiamos, que hay 3 lugares geográficos muy importantes de ubicar para conocer la aplicación en nuestras vidas: Egipto, el desierto y la tierra prometida. Y hoy toca el turno al libro de Josué, que es un libro lleno de lecciones prácticas y que lo podríamos titular como el manual para la victoria. ¿Sabías que Egipto representa nuestra antigua vida de pecado, de la cual Dios nos libró cuando invitamos a Cristo a vivir en nuestro corazón? ¿Que el desierto simboliza el trabajo de Dios después de convertirnos, pero en el que todavía queremos conservar cosas de nuestra antigua naturaleza pecadora que nos impide avanzar? ¿Y que la tierra prometida es la nueva vida que Dios promete a todos los que confían en Él? El libro de Josué lo vamos a dividir en 3 bloques principales para facilitar su comprensión. El primer bloque es del capítulo 1 al 4 y nos narra la entrada del pueblo judío a la tierra prometida después de 40 años de andar en el desierto, debido a su desobediencia e incredulidad. La segunda parte del libro es del capítulo 5 al 21, donde se nos narran las conquistas y las batallas que se libraron contra los enemigos, y para entender cómo se les enfrentó, sin tener ninguna experiencia o entrenamiento militar, pero con mucho éxito. El tercer bloque, que es del capítulo 22 al 24, son las palabras de despedida de Josué al pueblo judío, como un recordatorio de los peligros que tenían que evitar si querían permanecer en la tierra prometida. Lo primero que se nos narra en el capítulo 1 es la llegada a la tierra prometida, donde se establece un principio fundamental del carácter de Dios, que nos dice que la vida abundante y victoriosa es para todos. Dios dice que la vida cristiana, en toda su profundidad, es para todos los que confían en su palabra, y no solo para algunos cuantos. En Josué, capítulo 1, versículo 2, dice: Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto con todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra que daré a los israelitas. ¿Sabías que muchas personas piensan que no merecen tener una nueva vida? ¿Porque creen que no tienen las habilidades o aptitudes que Dios pide para alcanzarla? ¿O porque piensan que están limitados por sus carencias y debilidades? Pero ¿sabías que todos estamos llamados a ser creyentes victoriosos sin importar quiénes somos? Que la tierra prometida es una vida por fe, en la que solo tenemos que creer que Dios es el que lo va a hacer en nosotros. Dios quiere que sepas que no hay problema en tu vida que Él no pueda solucionar, pero que tal vez esto no ha sucedido porque no lo has buscado con sinceridad, o no lo has involucrado en todas las áreas de tu vida, o porque no has orado con intensidad. Recuerda que el nivel de entrega es igual al nivel de bendición. Si quieres más bendición, debes comprometerte más con Dios, en obediencia y en dependencia a su palabra. Y lo segundo que nos enseña el libro de Josué es que, para obtener la victoria, tenemos que tomar posesión de la tierra prometida. En el versículo 3 del capítulo 1 dice: Como se lo dije a Moisés, les daré cualquier lugar que pise tu pie.
Dios tenía el título de propiedad, pero la decisión de entrar e ir tomando posesión era de los judíos. Y Dios ahora nos compró esa propiedad con la sangre de su Hijo, derrotando en la cruz todas nuestras debilidades y tentaciones. Nosotros solo tenemos que apropiarla, como cuando recibimos una herencia, así de sencillo, sin haber hecho nada para merecerla, sin una preparación previa o tratando antes de arreglar nosotros mismos nuestra vida de pecado. ¿Sabías que Dios no solo nos dice que la tierra prometida es para todos y que tenemos que desearla y poseerla, sino que también nos dice que es una tierra muy amplia, muy generosa y muy abundante, que nunca vamos a terminar de disfrutar? En Josué capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrates, todo el territorio desde los hititas hasta el gran mar, hacia el lado sol poniente será su tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Qué preciosas promesas nos da Dios en su palabra. Por eso también nos dice que en la eternidad solo nos vamos a dedicar a conocerlo cada vez más, y que no habrá fin de la emoción y satisfacción que vamos a recibir al estar siempre a su lado. Pero también nos dice que esta tierra prometida va a estar llena de conflictos, en la que vamos a necesitar depender de Dios para que no nos desampare, para que no nos deje de guiar, para que podamos ir abarcando cada vez más y más territorio. En el capítulo 2 del libro de Josué se nos narra el pasaje de los espías que Josué había enviado, y a los que Rabá esconde y les dice estas palabras: Sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros, y toda la gente de este país está atemorizada con ustedes. Nos han dicho de qué manera Yahvé secó ante ustedes el mar de los juncos cuando salían de Egipto, y lo que ustedes hicieron a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a los que condenaron al anatema. Cuando lo supimos se nos paró el corazón, y al verlos acercarse todo el mundo está ahora lleno de miedo, porque Yahvé su Dios es Dios tanto arriba en los cielos como abajo en la tierra. ¿Sabías que Dios también quiere conquistar nuestra vida? Y que cada conflicto que enfrentamos, ya sea familiar, económico o de salud, Él lo ve como una inminente victoria si lo dejamos trabajar. Los enemigos de Israel representan todas esas áreas de nuestra vida de pecado y debilidad que Dios quiere conquistar. ¿Sabes cómo están esas áreas de tu vida? Están temblando de miedo como los cananitas, esperando que no te enteres que Dios te ha dado la victoria sobre ellas. Y ellas quieren que sigas pensando que siempre ha sido así, y que nada te puede hacer cambiar. Y así como los enemigos de Israel ya estaban vencidos antes de que ellos llegaran, Dios quiere que sepamos que nuestros temores, nuestras angustias y debilidades ya fueron vencidas, y que solo debemos creer que en nosotros no está el poder para dejar de pecar, sino que para eso entró Jesús a nuestro corazón, para hacerlo por nosotros, para darnos la fuerza. El momento en el que nosotros entendamos esto, en ese momento se acabará nuestra lucha. No hay área que hoy Dios no pueda cambiar en nuestra vida, y no hay debilidad que Él no pueda vencer, porque Él es quien lo va a hacer y no nosotros. Y cuando llega ese momento crucial en que Josué tiene que tomar el lugar del liderazgo de Moisés y tiene que invitar al pueblo a cruzar el río Jordán, Dios le dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 7. Hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel, y sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. ¿Sabías que así como se abrió el Mar Rojo, así también se abrieron las aguas del río Jordán?
para demostrarles a los judíos y a nosotros también que el mismo Dios de Moisés ahora también es nuestro Dios? ¿Que no hay diferencia? ¿Y que si creemos igual que ellos, veremos los milagros suceder en nuestras vidas? ¿Que no olvides que la tierra prometida se cruza por fe? Aquí hay una enseñanza muy importante. El cruce del Mar Rojo representa cuando nosotros conscientemente decidimos creer en Dios y lo hicimos nuestro Salvador. Y el cruce del río Jordán representa cuando decidimos obedecerlo y coronarlo como nuestro Rey. En el capítulo 5 del libro de Josué encontramos 3 condiciones básicas que los judíos tenían que cumplir para obtener la victoria en las próximas batallas que iban a enfrentar. La primera condición es que se tenían que circuncidar. Toda esa generación que había nacido en el desierto tenía que cumplir con ese ritual, que simbolizaba cortar con lo pecaminoso y ofrecerle a Dios un corazón obediente. Si nosotros queremos obtener la victoria en las batallas que vamos a librar, debemos tener un corazón obediente. Si Dios te dice, ponte a leer, ponte a orar, ve a la iglesia o compártele a esa persona, tienes que hacerlo inmediatamente. Para obtener la victoria, debemos asegurarnos de tener un corazón obediente. Si no es así, Dios no podrá bendecirnos por más que se lo pidamos. La segunda condición para que los judíos obtuvieran la victoria es que tenían que celebrar la Pascua, que era un recordatorio de lo que Dios había hecho por ellos para que pudieran disfrutar esa nueva vida. Nunca olvides que recordar lo que Cristo hizo por nosotros nos da gratitud. ¿Alguna vez le has dado las gracias a Jesús por tu salvación? Y la tercera condición que se necesitaba para obtener la victoria era el tener una estrategia divina. Para obtener la victoria en las batallas, debemos dejar que Dios nos guíe. En el capítulo 5, versículos del 13 al 15, se nos narra el pasaje en el que un ángel se le presenta a Josué para decirle cómo debía librar las batallas. El pasaje dice así: Estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Respondió: Soy el jefe del ejército de Yahvé, y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo: ¿Qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Así lo hizo Josué. ¿Sabías que la única manera de obtener la victoria en nuestras batallas es buscando la guía espiritual de Dios para que nos muestre lo que tenemos que hacer? Que aunque tengamos una idea de cómo arreglar nuestros problemas matrimoniales, con nuestros hijos, económicos o de salud, nunca vamos a dar en el clavo, y que Dios nos dice que nuestros problemas o retos no se van a solucionar con estrategias humanas, sino que Él es el único que nos puede guiar a la victoria. El libro de Josué nos dice que los judíos entraron a librar 3 batallas principales, que todos los creyentes también vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Tenemos 3 enemigos. El primero es el mundo, que representa al sistema social que nos rodea y que nos invita a vivir por otras cosas contrarias a las de Dios, a darle más importancia a las cosas que no sean espirituales, basadas en el aspecto físico, las riquezas, el conocimiento y las habilidades humanas. El segundo enemigo que tenemos es Satanás, que solo tiene en la mira el hacernos tropezar para que Dios no pueda usarnos, neutralizarnos con algún pecado que nos tenga atorados, para que no podamos disfrutar de la vida abundante a la que Dios nos ha llamado y que no podamos llevar a otras personas a la conversión. El tercero y más peligroso enemigo de los creyentes
somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza corrompida a la que le atrae el pecado y a la que menos importancia le damos. Ni el mundo ni el diablo nos pueden hacer nada si nosotros no cooperamos. Por eso, a este enemigo es al primero que debemos mantener bien controlado. ¿Sabías que Jericó representa al mundo? Y que sus murallas son todas esas barreras que parecen impenetrables y que nos impiden ver lo sencillo del mensaje de salvación de Dios. De las 3 batallas, primero se nos habla de la batalla de Jericó, donde la estrategia que Dios les da a los israelitas para derribar sus murallas es muy extraña. Les dice que por 6 días tienen que darle una vuelta a la ciudad en silencio, y al 7º día tenían que darle 7 vueltas, y a la 7ª vuelta tocar las trompetas, y que así la ciudad se iba a caer. Eso no sonaba precisamente a una estrategia militar. De esta forma, podemos entender cómo es que para que las murallas se cayeran, debía ocurrir realmente un milagro. ¿Por qué tenían que hacer esto durante 7 días? Para pensar en lo que Dios había hecho por ellos durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Y las trompetas son la manera de proclamar júbilo, alabanza y festividad. Dios solo da su bendición cuando nuestra actitud ante los problemas cambia. Si vivimos derrotados en nuestra mente, pensando que las cosas no van a cambiar, nunca van a cambiar. Dios quiere que le demos gracias por lo que ha hecho por nosotros y que lo glorifiquemos por el trabajo que está haciendo hoy en nuestras vidas a través de los problemas. ¿Sabías que la segunda ciudad que los judíos atacaron representa nuestra hipocresía? ¿Y que por esa razón fueron derrotados? ¿Y que la mayoría de las derrotas que nosotros padecemos es debido a este pecado de aparentar lo que no somos? La segunda ciudad que atacaron los judíos fue la ciudad de Hai, donde fueron derrotados por un pecado que uno de ellos, llamado Acán, había cometido, tomando y escondiendo un lingote de oro y un manto babilónico, pensando que nadie se iba a dar cuenta, pero Dios sí. Dios les había ordenado que no tomaran nada en Jericó, que quemaran toda la ciudad, porque Jericó representaba el mundo, y Dios no quiere que conservemos nada de este enemigo. Dios quiere enseñarnos que para vencer al mundo lo tenemos que enfrentar sin hipocresía, que tenemos que ser muy sinceros delante de Él, y que no hay victoria si tratamos de esconder pecados. ¿Sabías que la tercera batalla que se libra contra la ciudad de Gabaón representa a Satanás? Y que el trabajo de este engañador es hacernos ver algo supuestamente bueno en lo que Dios ha establecido como malo. La tercera batalla que se libra es contra la ciudad de Gabaón, donde los gabaonitas se presentan ante los judíos, disfrazados como viajeros lejanos, como personas que llegan en son de paz y que supuestamente quieren creer en el mismo Dios de Israel. Aquí la enseñanza es que la mayoría de nosotros pecamos porque de alguna manera le vemos algo bueno a lo malo, y que Satanás quiere engañarnos, haciéndonos pensar que la mentira sí nos funciona, que el robo sí nos beneficia y que el placer físico también nos satisface. Pero si realmente viéramos el pecado como lo ve Dios, que tuvo que mandar a su Hijo a morir por el daño que nos hace, ya no pecaríamos. Y por último, Josué termina hablando con el pueblo acerca de los peligros que tienen que cuidar para apropiar y disfrutar la vida victoriosa. El primero es la crítica, que genera conflictos entre los creyentes y que puede ocasionar la desunión total de un matrimonio, de una familia, de una amistad, de un trabajo o de la propia iglesia. El segundo peligro es la obediencia incompleta.
Esto le sucedió a los judíos cuando no quisieron conquistar y destruir todo lo que Dios les había ordenado. Y esas poblaciones que ellos perdonaron después fueron causa de muchos problemas, porque tenían ídolos falsos y costumbres contrarias a Dios, a las que los judíos terminaron imitando también. Cuando nosotros perdonamos en nuestra vida lo que sabemos que está mal, nos va a ocasionar muchos dolores de cabeza y va a limitar la bendición de Dios. Dios no acepta la obediencia parcial. Para Él solo hay obediencia o desobediencia. ¿Sabías que el vivir la vida abundante en Cristo es un proceso continuo? Que diariamente tenemos que cultivar nuestra relación con Dios para permanecer en esa victoria, que debemos mantenernos cerca de Dios, oyendo su palabra e involucrándolo en todas las áreas de nuestra vida para que pueda bendecirnos. Y el tercer aspecto que los judíos debían cuidar era que la decisión de depender de Dios debía ser diaria. En Josué, capítulo 24, de los versículos 16 al 20, dice: Entonces Josué dijo al pueblo: ¿Podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará. Les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. Estas son las últimas palabras del libro y de Josué, donde él se despide y les dice que no olviden estos principios, que no bajen la guardia, que si quieren disfrutar de esta nueva vida, tienen que cumplir estos requisitos: obediencia, un corazón entregado, una sencilla dependencia de Dios, y que Dios va a hacer el milagro de vencer a sus enemigos. Dios quiere que entendamos que Él es quien va a librar nuestras batallas, que lo único que nos pide es que lo busquemos y dependamos de Él, leyendo nuestra Biblia, orando en todo momento y sirviendo a nuestra iglesia, que la vida victoriosa es para todos, y que es el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué, el que quiere hacer los milagros en tu vida. Pero Josué descubrió que la gente estaba muy confiada en sí misma, y les dice que fracasarán porque el creyente más vulnerable para caer es el creyente que se siente seguro, porque se descuida, porque deja de buscar a Dios y deja de depender de Él totalmente. Y ahí es cuando el mundo y Satanás empiezan a hacer estragos. Y por eso, el libro que sigue de Josué es el libro de Jueces, que es el libro de la derrota. Y de ahí la importancia del orden de los libros que conforman la Escritura, y que seguiremos estudiando aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Encuentro con tu ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.